El día de hoy vamos a empezar con otro capítulo que es acerca del método científico. Recuerda que la clase anterior hicimos todo acerca de la química, el concepto, la importancia, los objetivos, la aplicación de la química que se da en cada campo, en la agricultura, en la industria química, en la minería, en el medio ambiente y así, ¿no es cierto? Y hemos llegado a la conclusión de que la química está presente en todo proceso y en nuestra vida diaria. Por eso es que es muy importante la química, ¿no es cierto? Bien, en ese caso, el día de hoy vamos a empezar con el tema de método científico. El día de hoy aprenderemos todo acerca del método científico, el concepto, la importancia y las etapas que se da en el método científico. ¿Para qué? Para poder entender con certeza el fenómeno que ocurre en el ambiente. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, el objetivo de este capítulo, ¿cuál es? Tenemos que ver las cualidades que tiene un científico. Además vamos a identificar los pasos del método científico. ¿Ya? Hay que recordar esto, los pasos que tiene el método científico. Luego vamos a aplicar al método científico mediante un ejemplo. Ya veremos un fenómeno y en ese ejemplo vamos a aplicar al método científico. Después está lo que es ver la importancia y su aplicación. En qué campo se puede aplicar y vamos a ver todo eso. ¿No es cierto? Muy bien. Continuamos. A ver, el método científico. ¿Cómo se puede definir un método científico? ¿Alguna idea? Veamos. A ver, el método científico es un proceso de investigación aceptado para descubrir, organizar y utilizar el conocimiento para comprender las cosas que nos rodean. Vamos a ver cómo es eso. Es un proceso de investigación, o sea, nos va a ayudar a investigar para descubrir, para organizar y utilizar el conocimiento. ¿Para qué? Para comprender las cosas que nos rodean. A ver, resumiendo, es un proceso que nos ayuda a descubrir, a organizar, a analizar cualquier tipo de proceso, ¿no es cierto? Por tanto, el método científico es un proceso en la que vamos a descubrir, organizar y utilizar conocimiento para comprender las cosas que nos rodean, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahora, dice, todas las ciencias utilizan el método científico. Claro, toda la ciencia o todo campo de ciencia se aboca aquí a la investigación, al descubrimiento de nuevas cosas, al estudio de nuevas cosas. Por tanto, usando el método científico, ellos se van a facilitar la comprensión de ese fenómeno que está ocurriendo. ¿Ya? Por eso es importante. ¿Qué es un fenómeno? Es un proceso que ocurre en nuestro alrededor. Ya puede ser un fenómeno físico o químico. Por tanto, el método científico es un proceso que nos ayuda a organizar para comprender las cosas que nos rodean, ¿no es cierto? Muy bien. Por ejemplo, podemos ver algún proceso e investigar las cosas que nos van a rodear. ¿Algo más? A ver, vamos acá. Dice, el método científico tiene una serie de etapas, claro. Vimos que en los objetivos nos habíamos trazado ver las etapas que tiene un método científico. Entonces, el método científico tiene una serie de etapas que nos va a proporcionar mecanismos necesarios para definir si una afirmación es o no válida. O sea, mediante el método científico
vamos a ver si un proceso es verdad o no. Por eso dice, vamos a definir si una afirmación es o no válida. Puede ser cierta o tal vez una simple suposición, ¿no es cierto? Vamos a ver, a lograr a estudiar cualquier tipo de fenómeno. ¿Para qué? Para entender si es válida o no es válida. Y descubrir si es cierto y por qué ocurre. Quizá ya sea por un fenómeno físico o por fenómeno químico. ¿Qué más? Una vez descubierta, vamos a afirmar si ese proceso que estamos investigando es verdad o es simplemente una simple suposición. ¿Ya? Muy bien, vamos. Para ello hay que entender un concepto todavía, el trabajo científico. El trabajo científico es una forma de trabajo que consiste en razonar, descubrir, comprobar o verificar determinados fenómenos. ¿El trabajo científico en qué consiste? En que debemos de razonar, descubrir, comprobar o verificar dichos fenómenos. Primero hay que razonar, ¿no es cierto? Una vez razonado, tenemos que descubrir y luego comprobar o verificar si ese proceso es real o suposición, ¿cierto? ¿Qué más? El científico que investiga tiene que poseer las siguientes cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades que debe de tener un científico? Veamos. Dice, un científico su pensamiento se fundamenta en hechos reales, las decisiones que toma. O sea, el objetivo en su pensamiento, ¿en qué se basa? En hechos reales. ¿No es cierto? Eso. ¿Qué más? Un científico tiene que ser imparcial. ¿Qué es imparcial? Neutro, ¿no? Neutral. No debe de favorecer a uno ni al otro. Tiene que seguir su propia investigación sin favorecer al otro ni a ninguno. Entonces, en sus decisiones él tiene que ser imparcial. ¿Ya? Además es analítico. ¿Qué es analítico? Tiene que analizar las cosas desde cualquier punto de vista. Analizar, preguntarse por qué ocurre ese fenómeno, qué cosas hay, cómo surge, qué pasa, cómo, etcétera, etcétera. Tiene que ser, en otras palabras, un preguntón, pero acerca de qué, de su proceso, ¿ya? Además, el trabajo o un científico acepta las opiniones de los demás. O sea, como buen investigador, tiene que aceptar sugerencias de los demás y aceptarlas, no rechazarlas. Además, un científico comunica sus descubrimientos e ideas y las comparte sin egoísmos. Si él descubre algún proceso, él los va a compartir sin egoísmo, para que la gente pueda entender de qué trata el fenómeno, ¿no es cierto? Además, un científico tiene que ser sencillo y humilde, ¿ya? Recuerda, imparcial, analítico, analizar, preguntón, de todo, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las características del método científico? Recuerda que un método científico era un proceso que nos ayuda a entender un fenómeno que nos rodea, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, es de naturaleza convencional, sirve de marco de generación del conocimiento objetivo. O sea, nos va a alimentar el conocimiento para entender dicho proceso. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué más? Puede ir de lo general a lo particular o viceversa. O sea, podemos partir a partir de una simple observación y llegar a una ley. O también partir de una ley y llegar a una pequeña observación. Pues por eso dice acá que puede ir de lo general a lo particular o tal vez de particular a lo general. Para eso, ¿qué va a utilizar?
la lógica. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión. ¿Ya? Muy bien, vamos. ¿Qué más? Dice, además, contrasta empíricamente experiencia y su validez depende de los resultados de la propia contrastación. Claro, con la experiencia va a lograr a los resultados, con un análisis, y este análisis va a hacer que su validez dependa de los resultados, bajo su propia contrastación, o sea, bajo su propia observación, ¿ya? Para esto es importante la experiencia del análisis, de la observación y todo eso. Importante eso, ¿no es cierto? Por tanto, en esta parte, ¿qué usa un científico? El conocimiento. Ese conocimiento, ¿en qué lo va a convertir? En una cosa para admirar, un fenómeno. Va a describir, va a analizar, va a compartir información, ¿no es cierto? Listo. Ahora, vamos a ver cuáles son las etapas que tiene un método científico. Etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Veamos. La primera etapa es la observación. Listo. 1. Observación. ¿Ya? ¿Qué más sigue? 2. La hipótesis. Luego está la experimentación. 4. Conclusión. 5. Teoría. 6. Ley científica. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas etapas tiene el método científico? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera, ¿cuál es? La observación. La segunda, la hipótesis. Tercera, experimentación. Cuarta, conclusión. 5, teoría. 6, ley científica. Por tanto, estas son las etapas que tiene el método científico. ¿No es cierto? Esto va a usar ¿para qué? Para hacer entender un fenómeno o un proceso que nos rodea. ¿No es cierto? Muy bien. Eso. Continuamos. A ver, la primera, observación. ¿En qué consiste la observación? Veamos. Una observación es la etapa donde concentramos nuestra atención, empleando los sentidos. Ajá. Mira, la observación es una etapa, es la primera etapa. Es la etapa donde concentramos nuestra atención, empleando los sentidos. Si queremos observar un fenómeno, tenemos que usar, dice, los sentidos necesarios para poder analizar, observar de manera adecuada al proceso. ¿No es cierto? Observar, observación. Además que tenemos que percibir el problema con los sentidos, o sea, el tacto, el oído, ¿no es cierto? Usar los sentidos para poder percibir ese problema. ¿Para qué? Para hacer una fácil análisis. Ya aquí observar, usar los sentidos. Además, enunciar el fenómeno observado. Vamos a enunciar el fenómeno que hemos visto. Por ejemplo, si observamos la formación de un arco iris, tenemos que enunciar la formación del arco iris, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De nuestra primera observación. ¿Ya? Por eso, aquí es donde nos debemos centrar en que toda nuestra atención empleando los sentidos. ¿Para qué? Para poder hacer una buena observación. Muy bien. Siguiente. ¿Qué dice? Hipótesis. La hipótesis. ¿Qué dice? La hipótesis es la respuesta probablemente al problema planteado. Recuerda, en la etapa 1 era la observación. Habíamos enunciado algo, ¿no es cierto? Observado algo. Entonces, la hipótesis es la respuesta probable al enunciado que hicimos en la etapa 1. Pues hipótesis es la respuesta probablemente al problema planteado, ¿no es cierto?
Además da explicaciones posibles. Además se puede formar una o más respuestas probables o más hipótesis. Luego seleccionar la explicación más probable. ¿No es cierto? Hipótesis es una respuesta probable. Una respuesta que podría ser cierta o no. Aquí se tiene que poner unos 3 o 4 respuestas probables. ¿Ya? Listo. ¿Qué viene? La experimentación. La experimentación consiste en qué? Veamos. Tiene como finalidad de confirmar o rechazar la hipótesis planteada. Allá. Aquí diseña el experimento. A ver. La experimentación, aquí ya tenemos que experimentar, pues, diseñar el experimento, hacer tu experimento, observar la experiencia de ese experimento y luego interpretar los datos que se van a obtener mediante el experimento. La experimentación confirma o rechaza la hipótesis planteada. Recuerda que la hipótesis era respuestas probables, pero con la experimentación vamos a llegar a una respuesta adecuada. Para ello es importante diseñar, observar e interpretar el experimento. Interpretar los datos que se obtienen en el experimento, ¿no es cierto? Experimentar para obtener datos obtenidos, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué sigue? La conclusión. Una vez que tengamos una respuesta ya en la experimentación, vamos a la conclusión. Dice, aquí tenemos que aceptar o rechazar la hipótesis en los resultados del experimento. Claro. Expresar lo concluido en forma clara, ordenada y veraz. ¿Ya? Vamos acá. Además, expresar lo concluido en forma clara, ordenada y veraz. La conclusión ya acepta o rechaza la hipótesis en los resultados del experimento. Expresa lo concluido en forma clara, ordenada y veraz. ¿Qué más? La teoría y la ley científica. La teoría, ¿qué es? La teoría explica los sucesos y proporciona las bases para explicar algunas leyes. En esta etapa se indica si los resultados de la experimentación están de acuerdo con las pruebas. O sea, nos da una teoría. ¿No es cierto? A partir de esta teoría vamos a llegar a una ley científica, a una ley general. ¿Te acuerdas que partían de particular a lo general o de general a particular? En este caso se va a llegar a una ley general, ¿no es cierto? Una ley científica. La ley científica es un enunciado exacto del comportamiento de la naturaleza sin excepciones, una ley general. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, etapas. Vamos a analizar la formación del arco iris usando el método científico, ¿no es cierto? Recuerda que el método científico era un proceso en el que podemos analizar, interpretar y comprender un fenómeno que nos rodea, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué vamos a analizar? La formación de ¿qué? Del arco iris. ¿Ya? Vamos a ver. Para esto, ¿qué se va a usar? Las etapas del método científico. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Vamos acá. Listo. La primera etapa, ¿cuál es? La observación. ¿Qué era la observación? La observación era usar nuestros sentidos.
Entonces, observamos y nos hacemos una pregunta. ¿Por qué se forma el arco iris? Esta es la observación. Das un enunciado, ¿no es cierto? ¿Por qué se forma el arco iris? Paso 1, observación. La 2, hipótesis. La hipótesis es una respuesta anticipada. ¿A quién? A la observación. Recuerda que en la observación hicimos una pregunta. ¿Por qué se forma el arco iris? ¿No es cierto? Pero en la hipótesis ya vamos a tener una respuesta anticipada a esta pregunta. Y habíamos dicho que tenía que haber unos 3 o 4 respuestas a la observación, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué se forma un arco iris? Es la observación. Hipótesis, respuestas anticipadas. ¿Cuál sería una respuesta para la pregunta de la observación? 1. Mira, puede ser por un hechizo. ¿Por un hechizo? Otro, ¿cuál puede ser? Es un fenómeno que ocurre con el sol y las gotas de la lluvia. Podría ser una respuesta. Otra respuesta, porque los extraterrestres saltan de un lugar a otro. ¿Te das cuenta? Primero, observación. Hicimos un enunciado. ¿Acerca de qué? Del proceso. Segundo, hemos dado respuestas probables. ¿A qué? A la pregunta, ¿no es cierto? Que sigue la experimentación. En la experimentación tenemos que disponer materiales, hacer el experimento. En este caso, ¿qué usaremos para ir al campo? Ir al campo y usar cámaras, cuadernos, apuntes, ¿no es cierto? Y observar efectivamente cómo se forma el arco iris, ¿no es cierto? Esa es la experimentación, ir al campo y hacer el experimento. Conclusión. Responde a la hipótesis y deduces que es un fenómeno. La conclusión, recuerdas que respondía a la hipótesis, ¿no es cierto? Respondía a la hipótesis. Y deduces, y acá en la conclusión puedes tú aceptar o rechazar a la hipótesis de acuerdo a tu conclusión. Mira aquí, dice, deduces que es un fenómeno que ocurre con el sol y las gotas de la lluvia. En la experimentación hemos ya descartado algunas respuestas, por ejemplo, un hechizo o tal vez por los extraterrestres. ¿Por qué? Porque hemos experimentado en campo. Y efectivamente hemos visto de que el arco iris se forma por un fenómeno que ocurre con el sol y las gotas de la lluvia, ¿no es cierto? En la conclusión se pone esa respuesta. Responde a la hipótesis, ¿no es cierto? Y deduces que es un fenómeno que ocurre con el sol y la lluvia. La respuesta. ¿Ya? Perdón, ya. Vamos acá. Teoría. La teoría es explicar a la conclusión. Explicamos este fenómeno. Es un fenómeno que ocurre por el sol, por la refracción de los rayos del sol, ¿no es cierto? Y a partir de esa conclusión, sacamos una ley general que dice: el enunciado exacto es que el arco iris ocurre por la refracción y la reflexión de la luz en las gotas de la lluvia. Mira, a partir de una observación, aquí llegamos a una ley general. Va del particular a lo general. También puede ir de lo general a lo particular. ¿Ya? En este caso, vamos de lo particular a lo general. Y que hemos llegado a una ley científica. ¿Acerca de qué? Del arco iris, ¿no es cierto? Listo. Muy bien. Vamos acá. Ahora, veamos. Practicamos lo aprendido. Recuerda que un fenómeno es un proceso, ¿no es cierto? Claro. Un proceso que nos ayuda a entender un fenómeno que nos rodea. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos entender? La formación de un volcán, la formación de la lluvia, ¿qué más? La formación de las nubes, las contaminaciones, etcétera, etcétera.
Por eso es importante que usar el método científico. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender un fenómeno que ocurre en nuestro alrededor, ¿no es cierto? A ver, dice acá, la suposición que trata de explicar lo observado. A ver, la suposición que trata de explicar lo observado. Pregunto, ¿quién explica una suposición? ¿Quién supone a lo observado? Recuerda que teníamos etapas, que la primera era observación, la segunda ¿qué era? Hipótesis. ¿Y qué era una hipótesis? Una respuesta probable ¿a qué? A lo observado, ¿no es cierto? Por tanto, en este caso, la suposición que trata de explicar a lo observado, ¿quién será? La hipótesis. Primero observas, luego que viene hipótesis, respuesta probable, suponer respuestas, ¿no es cierto? Después experimentas, después conclusión, teoría y ley, ¿no es cierto? Muy bien, vamos aquí. El método permite descubrir el porqué de un allá. Piensa, dijimos que el método científico era un proceso que nos ayuda a entender un fenómeno que ocurre en nuestro alrededor. Si completamos, sería que el método científico permite descubrir el porqué de un fenómeno, ¿no es cierto? ¿Qué fenómenos? Todo tipo de fenómenos, físicos, químicos, etcétera, etcétera. Importante aplicar las etapas del método científico. Muy bien. Seguimos. Etapa mediante el cual se confirma o se refuta a lo planteado. Ajá. ¿Quién acepta o rechaza? La conclusión, ¿no es cierto? Ahora, primero observas, haces la hipótesis, experimentas y llegas a una conclusión. Aceptas o rechazas a la hipótesis. Ley y teoría. ¿Qué pasa si en la conclusión no aceptamos ninguna respuesta de la hipótesis? Volvemos a la hipótesis, volvemos a plantear nuevas respuestas y continuamos con la experimentación. ¿Ya? 4. No es una característica del método científico analizar los fenómenos. ¿Sí o no? Un método científico analiza a los fenómenos. Verdadero. ¿Qué más? Se rige por el azar. A ver. ¿Se analiza al azar? Vamos a ver. Puede ir de lo particular a lo general. ¿Verdad? También podría ir de lo general a lo particular. ¿No es cierto? Contrasta empíricamente. Claro, la experiencia empíricamente. ¿Es convencional? Obviamente que sí es convencional, ¿no es cierto? Por tanto, ¿cuál será? Que no se rige por el azar, ¿ya? O sea, ¿se rige al azar? No, al azar no se rige. La comparación de la información pertenece a. ¿En dónde comparamos información? En la hipótesis, ¿no es cierto? Comparamos. Primero observamos. Al observar, en la hipótesis planteamos respuestas y comparamos respuestas. Unos 4 o 5 enunciados. ¿Qué más? No es una característica del científico. Recuerda, un científico tenía que ser humilde, sencillo. ¿Qué más? Tenía que aceptar sugerencias, ¿no es cierto?, del resto. Tenía que compartir información, ¿verdad? Ahora, dice, no es una característica del científico. Analítico. ¿Un científico es o no analítico? Claro, va a analizar
cada proceso o cada fenómeno, ¿verdad? Es parcial. Ya. Es objetivo, claro que sí, es objetivo. Va a investigar con una misión. Es observador, importante. Un científico tiene que ser sí o sí observador. Imparcial. ¿Era parcial o imparcial? Tenía que ser imparcial, ¿no es cierto? Por eso, ¿cuál no es una característica? Lo parcial. No es parcial, es imparcial. Listo. Ahora, no pertenece al método científico. Teoría, tanteo, ley, conclusión, observación. ¿Cuál de ellos no es una etapa del método científico? La teoría sí es. Tanteo había, no había, ¿verdad? Ley sí existe. Conclusión también. Observación. Por tanto, el método que no pertenece es el tanteo. Enunciado exacto sin excepciones. O sea, ¿quién te da un enunciado puntual, veraz, resumido, general? ¿Quién te da? La ley. La ley, señores, es una ley ya general. Pues la ley nos da un enunciado exacto acerca del proceso observado. Muy bien, eso. Muy bien, eso ha sido todo acerca del método científico. Así que por favor no se olviden ser observadores, analíticos y aplicar el método científico. Gracias.